Bueno, decía uno de los personajes más terribles de esta historia fue Margaret Thatcher. Margaret Thatcher era la 11ª hija de una familia norteamericana de inmigrantes irlandeses, pobre, muy pobre. Esta chica, la menor, se rebeló contra ese estado de pobreza y, por supuesto, adopta las ideas marxistas, se casa con un médico inglés, aprende los principios de la sexualidad indiscriminada, de la liberación sexual, pero siempre alentando un feroz odio a la raza negra y a la raza latina, que había por entonces, se multiplicaba grandemente en los Estados Unidos. Margaret Thatcher retorna a los Estados Unidos y funda o crea la primera clínica de aborto para negros. Ella decía que para que los negros no sospechen, esta clínica debía ser manejada por negros y debía incentivarse a esta gente a tener pocos hijos con la promesa de mejoramiento económico, mejoramiento social, si evitaban tener hijos. Esa clínica, que se funda en 1930 en lo que es hoy Harlem, en Nueva York, se transformó a lo largo de 20 años en la actual IPPF. Bajo el padrinazgo de David Rockefeller III, se funda en ese lugar el Instituto Federal de Planificación Familiar. ¿Y por qué ese nombre, planificación familiar? En realidad, Margaret Thatcher viaja a Alemania en plena Guerra Mundial y asesora al doctor Wintel para hacer un plan de control natal en Rusia. Hitler pretendía germanizar Rusia y hacer un cambio racial. Entonces diseña un programa, Margaret Thatcher lo diseña para el Tercer Reich, un programa parecido o casi igual a lo que es la ley de salud reproductiva actual, donde dice que había que generar una importante industria farmacéutica, que los anticonceptivos debían estar al alcance de todos, sobre todo de toda la población fértil, debía ser promovida a través de todos los medios de propaganda, debía incentivarse a las familias pequeñas y modificarse las creencias y costumbres. Vuelve cuando Alemania, tiempo antes de que Alemania pierda la guerra, y se presenta al Senado de los Estados Unidos proponiendo legislación acorde a su ideología. En un primer momento fue rechazada, pero finalmente David Rockefeller decide servirse del asesoramiento de Margaret Thatcher y crea este instituto que es autárquico, está por encima de las Naciones Unidas. Su sucursal en la Argentina es AAPF, Asociación de Protección Familiar, Asociación Argentina de Protección Familiar, qué nombre irónico. Su función es la del control natal de los países, en este caso de la Argentina. ¿Cómo hace el gobierno mundial y particularmente la IPPF para controlar el decrecimiento poblacional de los países periféricos? Lo hace a través de las llamadas conferencias de población y desarrollo. Se hacen cada 10 años, la primera fue en 1974 en Bucarest, la segunda en 1984 en México, la tercera en 1994 en El Cairo, y este año será la cuarta conferencia en Bangkok. Después de la primera conferencia, este personaje que les mencioné hoy, entonces secretario de Estado del presidente Gerald Ford de los Estados Unidos, Henry Kissinger, eleva un informe al presidente, que fue clasificado hasta el año 1989, en el cual el título de ese informe es el siguiente: Implicancias para el crecimiento poblacional y la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. En este informe yo hice una síntesis, traduje algunos párrafos, los más representativos del informe. En este momento figura en internet sin estos párrafos, pero bueno, varias personas afortunadamente tienen el informe completo. Es un informe largo de 200 páginas, donde no hay desperdicio. Kissinger, en uno de los párrafos, dice que el ataque fulminante al que fue sometido la política de los Estados Unidos en la conferencia de Bucarest por parte de la Argentina, Argelia y la Santa Sede, debe ser inmediatamente neutralizado. Enuncia, entre otras cosas, que
la industria norteamericana en el siglo XXI será dependiente de la materia prima y de los minerales que se asientan en los territorios de los países periféricos. Y 1974. En mayo de 1974. Este informe fue elevado al presidente, a las Fuerzas Armadas, a todas las agencias de seguridad, a USAID, al CFR, a la Casa de las Américas, a sus respectivos directivos, y se fue puesto en ejecución inmediatamente. En los párrafos, no obstante, varios legisladores tienen... Sí, exactamente, son párrafos demasiado explícitos. Totalmente explícitos. Ahora voy a citar algunos. Por ejemplo, dice... La versión original de la Constitución está con los párrafos como la opinión. Nosotros en la universidad se la pedimos al padre Alfredo Sáenz. A su vez hay varios legisladores que tienen el informe completo. En Pro Familia en Buenos Aires está el texto original, en Pro Vida en Buenos Aires está el texto original, en casi todas las asociaciones Pro Vida y en el Instituto de Demografía también. De todas maneras, es una lástima que no esté el acceso de toda la población, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se busca con esta maniobra en Internet? Ese informe es conocido entonces como informe Kissinger, y dice así, por ejemplo en la introducción en la página 17, el tema central del estudio es la necesidad de acelerar el esfuerzo para combatir el crecimiento de población en el mundo en desarrollo. Se sugiere convertir a la población del país anfitrión en protagonista de los planes de desarrollo, asegurando un amplio acceso a la tecnología contraceptiva y la implementación de proyectos de asistencia extranjera, ofreciendo grandes promesas de motivaciones crecientes para las familias pequeñas, tal cual el plan de germanización de Rusia que había elaborado Winter con el asesoramiento de Sanger. En el informe, Kissinger establece que es imprescindible evitar el aumento de población en los países preindustrializados para mantener ininterrumpidamente el flujo de minerales a los Estados Unidos, imprescindibles para su propia industria. Debe también neutralizarse el genio joven de las sociedades con alto índice de natalidad que puedan rebelarse contra la explotación extranjera. Deben modificarse culturas y creencias que se opongan a este control natal, educando a sus dirigentes, y agrega que para que los países huéspedes no sospechen, estas medidas deben ocultarse dentro de planes sanitarios. Nuestra finalidad no es brindar un servicio, sino lograr claras metas demográficas. Para llevar a cabo esta política de exterminio, la estrategia demográfica descansa sobre 4 pilares: la anticoncepción, la globalización del aborto, la expansión y equiparación de la homosexualidad dentro de la denominada perspectiva de género y, por supuesto, la expansión del SIDA. A pesar de las teorías controvertidas, la mayoría de los médicos, de toda la gente que actúa en Provida y además de ámbitos científicos muy importantes, se supone que el SIDA es un virus demográfico, es un virus de laboratorio hecho con este fin. Por supuesto, es ingenuo creer que un chico puede estar protegido con un preservativo. Los médicos nos ponemos 2 o 3 pares de guantes, en mi caso para hacer una autopsia de un sidoso, los odontólogos veterinarios, todos los médicos que asisten a los sidosos, y sin embargo el látex del guante de cirugía es el mismo látex que el preservativo. El poro del preservativo es 8 veces más grande que el virus de SIDA, que es un virus supracisterable. Por eso las campañas que continuamente se hacen, en realidad, son inducciones indirectas de control demográfico. Y por supuesto, todos han visto que se ha legislado, nuestro país ha sido el primero, el matrimonio o uniones civiles de homosexuales. Después de nosotros lo hizo Canadá, creo que después Holanda, pero la Argentina tiene la triste celebridad de haber sido el primer país donde se homologó